amigos de toda la República Dominicana. Hoy, como todos los jueves, tenemos su programa Voces de la Naturaleza. Y en Voces de la Naturaleza, como su nombre lo indica, siempre tratamos los temas fundamentales relacionados con recursos naturales y medio ambiente. Y dentro de los recursos naturales, el recurso agua, todo el mundo sabe que es vital. Sin agua, decíamos que el agua es un recurso vital dentro de los recursos naturales. Tres básicos: agua, suelo, aire. Pero sin agua, digamos que ni suelo hubiera, porque el agua es lo que forma con los elementos de la biodiversidad y con el tiempo el suelo. Entonces, hablando de agua, hace tiempo que venimos hablando aquí de una ley de agua que no acaba de salir y los intereses diversos la han bloqueado en el Congreso Nacional. No tenemos una ley específica de agua, aunque tenemos una ley general de medio ambiente que trata el tema de agua, nos falta la ley específica de agua, pero independientemente de que tengamos ley sectorial de agua, hay mucha gente que está preocupada alrededor del tema del agua y que está trabajando para resolver los problemas que tienen que ver con el agua. Y entre esas organizaciones hay internacionales y hay nacionales. Dentro de las internacionales podemos mencionar a The Nature Conservancy, o sea, TNC, como todo el mundo la conoce en este país, en otros países. Bueno, pues de TNC tenemos un especialista llamado Eric Conde. El ingeniero Eric Conde está aquí en el estudio para hablar con nosotros del fondo de agua, que es una manera de trabajar para buscar recursos y proteger las fuentes de agua. Licenciado Eric Conde, ¿cómo se siente? Bueno, muy bien, muchas gracias. Es un placer tenerlo en el programa Voces de la Naturaleza, donde queremos hablar con usted sobre, en realidad, esta organización internacional llamada TNC, preocupada por el fondo de agua, está instalada en nuestro país, está vigente aquí, ¿y qué hace? Bueno, primero darte las gracias por la invitación que nos hace a nombre de The Nature Conservancy y felicitarte por el programa que tienes promoviendo la protección de los recursos naturales. The Nature Conservancy es una ONG, una organización no gubernamental que nace en los Estados Unidos a mediados de los 50 con el objetivo de ejecutar acciones de protección ambiental. En el país tenemos una sede que tiene ya más de una década funcionando y haciendo labores en lo que son las cuencas productoras de agua de nuestro país. Actualmente The Nature Conservancy está ejecutando dos proyectos. Uno es el Programa de Protección Ambiental, con el auspicio de la Agencia Internacional para de los Estados de la USAID, personas de los Estados Unidos, la USAID, de y el proyecto de fondos de agua, que es en el que estoy ahora trabajando. Háblame de ese proyecto de fondo de agua, ¿de qué se trata realmente el proyecto? ¿En qué consiste? ¿Y qué está haciendo ese fondo de agua en la República Dominicana actualmente? Bueno, es una idea innovadora de la conservación del recurso agua. Entonces, si nos vamos a la cuenca, tenemos la zona productora de agua, que son la cuenca alta y cuenca media, y tenemos ya luego los principales usuarios del agua, que generalmente ya es en la cuenca baja. Entonces, la idea de un fondo de agua es recaudar recursos financieros, es un mecanismo financiero, de los principales usuarios del agua, tomar estos recursos, ponerlos en un mecanismo que genere intereses, digamos un fideicomiso, y con esos intereses generados, ejecutar las acciones de campo. De esta manera se garantizaría hacer esas acciones de campo de una manera sostenible. Por ejemplo, el acuerdo que ustedes firmaron con Plan Yaque, que es una organización instalada en el municipio de Jarabacoa, pero que sirve a toda la cuenca o sea, la cuenca alta, media y baja. Ustedes firmaron un convenio con Plan Yaque para proteger la microcuenca del río El Cercado. Háblame de eso, ¿qué consiste ese proyecto? Bueno, eso es ya parte del programa de protección ambiental con la Agencia del Desarrollo Internacional de los Estados Unidos.
Y va a servir como un proyecto piloto para la Las fotos que conservación. estamos viendo ahí son parte de, Sí, es del parte río cercado. de esa foto, algunas fueron tomadas ayer, de una pequeña supervisión que se ha hecho de los trabajos que se van realizando. El arroyo El Cercado produce alrededor del 70% del agua que se suministra, que suple el acueducto de Jarabacoa. Entonces, un punto importante de conservación. Nosotros ahí hicimos un recorrido, identificamos algunos de los principales problemas. Básicamente, mucha sedimentación se ve en la época de lluvia. Entonces, hicimos un proyecto piloto afectando alrededor de 500 tareas de tierra, haciendo reforestación con plantas de café y algunas plantas forestales. Esto es con Plan Yaque, con la ayuda del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Esas 500 tareas están alrededor del nacimiento del río, de arroyo El Sí, se Cercado. concentran alrededor del nacimiento del río. Están un poco, no tan concentradas a veces como quisiéramos, pero se ha hecho algo muy importante, que es la interacción con la población. Si te fijas, hay plantas de café que ya le dan un poco de un producto que tengan, lo que le da un incentivo para hacer el cambio y la reforestación, y así se negocia también para lograr la conservación en otras tierras que tengan. Se le da un poco de incentivo y así ellos mismos se van apropiando del proyecto. Esa parte de la gobernanza entendemos que va a ser un logro, y este proyecto va a servir como base o como ejemplo llamamos piloto, para las acciones que luego se realizarán cuando tengamos definitivamente establecidos los fondos de agua, tanto en Santo Domingo como en Yaque del Norte. Ok. Entonces, en la microcuenca del río o arroyo El Cercado, que produce una parte del agua que consumen en el municipio de Jarabacoa, es una especie de plan piloto dentro de todo este proyecto. Sí, es un plan piloto. Lo que se ha hecho, se ha seleccionado como un punto importante dentro de la cuenca del río Yaque del Norte, uno de los primeros afluentes, y se tomará como un ejemplo para otras acciones que se puedan desarrollar bajo el fondo de agua, en este caso Yaque del Norte. También se vienen realizando acciones en colaboración con Pronatura. Esos son para Santo Domingo, en la cuenca del Jaina, antes de la toma de agua del Jaina Duey. Ya Pronatura también viene colaborando por mucho tiempo. En este caso se hizo la colaboración con Plan Yaque, pero también cabe resaltar que hay acuerdos vigentes con el ayuntamiento, que ha colaborado, la Escuela Nacional Ambiental, y también una institución llamada Charles River Watershed Association, que han logrado la recuperación del río Charles en Boston, y nos han firmado un acuerdo también con TNC y con estas otras instituciones para la conservación de los arroyos que suplen de agua a la ciudad de Jarabacoa. O sea, como se ve, la acción de TNC o de Natural Conservancy con respecto a la microcuenca del río Cercado en Jarabacoa no es una acción, digamos, uninstitucional, no es TNC nada más, ¿no? Hay muchas organizaciones alrededor del trabajo que se está haciendo, y se nota que hay una integralidad, porque estoy hablando del ayuntamiento y de organizaciones diversas de allá de la comunidad. ¿Es Sí, así? exactamente. Se ha hecho un logro, se ha involucrado el ayuntamiento, Plan Yaque, instituciones que tienen que ver con la gestión hídrica en, digamos, la ciudad específica de Jarabacoa, pero entendemos que es un logro. Ellos se van empoderando ya de las acciones y esa preocupación, y son los actores, son los que están principalmente ahí al momento de la protección. ¿Sabes que este tema de manejo del agua basado en integrar a la comunidad para la participación del manejo es sumamente importante? Fuera de cámara estábamos comentando hace un rato el tema de las microcuencas de agua para fines energéticos. Y resulta que la comunidad de Jarabacoa es uno de los municipios que más está beneficiándose del diseño de microhidroeléctrica, o sea, porque está proveyendo energía a vecindades de 50, de 100, de 200 familias que están recibiendo energía permanente y barata. Pero a su vez, esto tiene un significado importante en el tema en relación con la conservación de la cuenca, porque cuando la gente se da cuenta que si ellos participan y protegen su cuenca, ellos van a tener energía barata y permanente, bueno, ya en términos de conciencia social, la gente cambia inmediatamente a una actitud de darse seguridad en el futuro y por tanto a conservar su microcuenca. En ese sentido, yo creo que ustedes como Fondo Agua, seguramente que el objetivo no solamente será
el uso de agua potable, sino toda su amplitud, lo que significa la potencialidad del uso del agua. ¿Es así? Sí, eso lo identificamos como uno de los puntos clave. O sea, como tú bien dices, por ejemplo, en Jarabacoa, por ahí en La Pelada también se tiene una toma y ellos producen su energía y tienen hasta una cuota con la cual realizan el mantenimiento de las operaciones. Pero sí, el Fondo de Agua ha identificado que para lograr una protección efectiva se debe involucrar a los principales actores. En este caso, como tú indicas, si se le da un motivo, una razón, si ellos entienden la importancia de la protección de las fuentes de agua, ellos mismos se motivan y le dan seguimiento, le dan mantenimiento. Y es una parte esencial porque lo importante es lo que pasa luego de que uno se va. A veces uno hace acciones de reforestación, de conservación y luego uno se retira. Finalmente se quedarán bajo la supervisión de las personas que viven, que habitan y son los principales responsables de mantener esa conservación del recurso. Esa es la importancia. Si no logramos esa colaboración, esa cooperación, muchas veces se pierde el trabajo y no es el objetivo. El objetivo es crear algo que sea sostenible. Tú sabes que dentro de la Ley General de Medio Ambiente de la República Dominicana hay un capítulo relacionado con el Fondo Nacional de Medio Ambiente, que aquí le llaman Fondo Marena. Entonces, ese fondo tiene alguna vinculación con el Fondo Agua. O sea, el Ministerio de Medio Ambiente está participando directamente con TNC y otras organizaciones en la formación o conformación del Fondo Agua. Bueno, hemos trabajado de la mano con el Ministerio de Medio Ambiente. Realmente no existe una conexión con lo que es el Fondo Marena, pero sí trabajamos con el Viceministerio de Suelos y Agua y también el ministro conoce directamente del proyecto y ha dado su punto bueno, su punto positivo. Entiende que es una iniciativa que será positiva y que logrará realizar la conservación del recurso agua. Trabajamos de la mano porque es realmente la institución de nuestro país encargada directamente de la protección de los recursos naturales y del medio ambiente, y ellos entienden que sí. Se ha hecho inclusive comunicación vía oficial apoyando lo que es esta iniciativa de fondos de agua. Ok. ¿En qué consiste en realidad, en detalle, el proyecto en sí? ¿Es un proyecto puramente de reforestación o abarca otras actividades? Bueno, el proyecto como se concibe es de la parte que te hablaba anteriormente, primero conseguir aportes voluntarios. Esto no tiene que ver con ninguna tributación, sino simplemente acercarse a los principales usuarios, hacerle entender la importancia de la protección del recurso y luego conseguir un aporte voluntario. Esto va más allá de algún tipo de imposición o cuotas que ellos actualmente realizan. Se ve una posibilidad, ya que se ve una mayor conciencia en estos usuarios y ya sí se ve un buen ímpetu con lo que es la protección del medio ambiente. Nosotros nos encargamos mayormente de garantizar lo que es el agua, tanto en volumen, en cantidad de agua, y también la parte de la calidad de agua. Y eso se les hace entender. Por ejemplo, si son usuarios que utilizan el agua como materia prima, mientras tengan una mayor calidad, tendrán que utilizar menos procesos de filtrado para obtener una mayor calidad del agua que necesitan. También en la cantidad, a medida que se va agotando, si logramos hacer acciones que puedan garantizar una permanencia de un caudal en nuestros ríos y arroyos, se le ve también un interés. Nosotros contemplamos las acciones mayormente de ingeniería verde, no así de infraestructura gris y sólida, sino más bien recuperación con procesos de reforestación, protección de cercos, cambio de uso de suelo, cambio, por ejemplo, de acciones de ganadería, actividades ya más forestales. Son ese tipo de acciones las que nosotros entendemos que pueden hacer lograr una mayor protección de nuestras fuentes de agua. Bueno, en términos de protección específicamente, se desarrollan muchísimas actividades, pero fundamentalmente la idea es que en la zona de producción de agua, donde nacen los manantiales, que es producto de que el agua que cae del cielo es atrapada. ¿Por quién? Por una zona boscosa que permite que esa agua se infiltre en el suelo y luego salga desde la napa freática por los manantiales, las venas de agua de cañadas, arroyos y ríos. Ahora bien, una forma es cuando estas cuencas están deterioradas, pues reforestarlas, pero otra es cuando están semiconservada o conservada propiamente dicha, donde hay propietarios de esas zonas
y entonces la acción corresponde al pago por servicio ambiental para que el dueño no toque el bosque que está ahí. Dentro del fondo de agua está contemplado el pago por servicios ambientales. Bueno, el fondo de agua como tal, como te decía, se plantean colaboraciones voluntarias. Okay. O sea, no hay Esas imposición. 500 tareas que tú mencionaste, que se están trabajando ahora en la microcuenca del Cercado, ¿han sido compradas para protegerla o son propiedades particulares? No, se ha hecho acuerdo con propietarios y en esas zonas es que se ha realizado la reforestación. Por eso es bastante interesante ese proyecto. No se ha hecho realmente una compra de tierra, sino se ha llegado ya a una conciencia en la que ellos entienden la importancia de la protección y finalmente acceden a ese tipo de ejecución de proyectos en sus terrenos. Yeah. Bueno, de todos modos, en la cuenca alta, básicamente, los nacimientos de agua hay que protegerlos 100%, así que hay que evitar el conductor de montaña. A lo sumo, yo creo que esta acción que ustedes hacen de trabajar con café, reforestación de café, es lo más que se puede permitir, porque ni siquiera a nivel de bosque maderable, en la parte alta de la cuenca debería suceder. Ahora bien, en la cuenca media es diferente. Yo estaba caminando la zona de Jarabacoa y prácticamente toda la cuenca media está convertida en fincas ganaderas o en fincas de pasto, porque la gente entiende que si hay un bosque, la propiedad no vale nada. Entonces lo que hacen es que le pagan a un campesino o a un haitiano o le permiten hacer un conuco para que después se la deje instalada con hierba, con pasto para ganado. Y entonces eso está ocurriendo mucho en la zona, aunque vemos todo verde, pero no se da la protección de 100% que se requiere. De todos modos, estas acciones en Jarabacoa y otros puntos del país son fundamentales, porque estamos hablando de protección de cuencas. Las cuencas son a veces gigantescas, por ejemplo, la cuenca de Yaque, ya usted sabe que comienza en el Pico Duarte y termina en Montecristi. Entonces, cuenca alta, cuenca media y cuenca baja. Pero en la cuenca alta es donde está el peligro en torno al tema de la conservación del agua y por eso esta acción de TNC y otras organizaciones relacionadas con esta pequeña, es una microcuenca del arroyo Cercado en Jarabacoa, pero que no deja de tener su importancia porque está funcionando como plan piloto para no solamente conservar ese arroyo, sino educar a la sociedad dominicana en términos de conservación de agua. ¿Ustedes tienen previsto ya algunos otros proyectos como ese de microcuenca Cercado en otra parte del país? Bueno, sí, bajo el programa de los fondos de agua, que cabe mencionar que se realizó el lanzamiento para el Fondo de Agua de Santo Domingo el pasado mes de octubre con un acuerdo de colaboración entre Ecored, la CAS, la Fundación Universitaria Pedro Enrique Sureña y TNC para establecer ya el fondo como tal. Sí se tienen algunas acciones y lo que se ha hecho es, se ha hecho un estudio hidrológico, un estudio socioeconómico y se está terminando ahora el estudio legal institucional. Y lo que pretendemos hacer con estos estudios es identificar y priorizar las zonas donde se requieren intervenciones. O sea, a partir de los resultados de estos estudios, ahora lo que estamos estableciendo una línea base que servirá para definir las acciones de los proyectos que se van a ejecutar, tanto con el Fondo de Agua de Santo Domingo como con el Fondo de Agua Yaque del Norte. TNC es una institución que se caracteriza por un carácter científico y estos estudios nos van a permitir identificar específicamente en qué puntos conviene más, sería más efectiva realizar diferentes tipos de acciones de conservación. Yo creo que el Ministerio de Medio Ambiente debería hacer una especie de censo o inventario, como se hace para determinar la población, para determinar la economía, para determinar una serie de actividades de la sociedad. Se hacen censos regulares. Nosotros tenemos que hacer un censo de los puntos claves, prioritarios, críticos de nacimiento de agua. Yo he estado buscando ese mapa de puntos nacionales donde nace precisamente agua, donde hay que proteger de esa manera como se está haciendo con la cuenca o microcuenca del río Cercado. Y a pesar de que se me ha dicho que existe, todavía no he podido encontrar esa información y estoy trabajando en ello para fines de orientar al ministerio y las organizaciones que se preocupan por este tema en torno al asunto. Definitivamente creo que en el Viceministerio de Suelos y Agua, de Medio Ambiente, deberían generar un proyecto relacionado con este tema para que
identifiquemos estos puntos nacionales prioritarios para la producción de agua en la República Dominicana. ¿Qué otra cosa podrías tú decirnos relacionado con la acción de PNC en el país actualmente y Fondo de Agua? ¿Hay algo adicional que la sociedad deba conocer? Sí, es importante, me parece que se involucren con el proyecto de los fondos de agua. Como te comentaba un poco antes, es una iniciativa que no surge en República Dominicana, sino tiene ya un enfoque regional. Se maneja bajo una alianza latinoamericana de fondos de agua, donde se tiene una conexión y se tiene el experticio de TNC en Latinoamérica y otros proyectos que se han realizado con relación a los fondos de agua. Me parece que es una iniciativa un poco diferente, un poco innovadora y que va a permitir que muchas personas que tradicionalmente no se involucran con la protección del medio ambiente lo hagan. Personas individuales, alguna empresa que tal vez no conocen o no tienen los medios necesarios, los caminos de comunicación para contribuir con esa protección. Me parece que los fondos de agua sí es una herramienta que les va a permitir hacer esa contribución. Algo importante es que son fondos de manejo transparente, donde habrá un reporte de cada centavo que se utiliza y para qué se utiliza. Y hay un componente muy importante que es el componente de capacitación y concientización ciudadana. Como decíamos anteriormente, no se puede lograr una conservación efectiva si no se tiene una conciencia de la población. Lo que pretendemos también es hacer una integración de los principales usuarios, tanto a nivel empresarial como a nivel particular, y que se motiven y que entiendan que la protección de los recursos naturales sí es posible, y esto es un mecanismo que va a facilitar el acceso a colaborar con estos propósitos. Bien, amigos y amigas, acabas de ver al ingeniero Eric Conde, que es un especialista en hidrología de TNC o The Natural Conservancy, una organización internacional que trabaja en la República Dominicana, en este caso, para ayudarnos a proteger las cuencas altas, medias y especialmente las cuencas altas y medias de producción de agua en la República Dominicana, el elemento fundamental de la vida. Señores y señoras, pues como el tiempo siempre se acaba, en nuestro caso se terminó, y tenemos que decirle que hasta el próximo jueves, si Dios quiere.